amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente para seguir conversando acerca de estas enseñanzas de Jesús. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente como siempre con un gran abrazo. La semana pasada habíamos visto esto del amante Padre Celestial, ¿verdad? Que está con nosotros presente. Pero ahora vamos a considerar si el Padre tiene un hijo, ese hijo qué es lo que nos enseñó, qué nos dice de él, cuáles son sus enseñanzas puntualmente. Y interesante porque allí en Marcos capítulo 10, 45, ¿qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Interesante esa característica que aparece del Hijo, ¿no es cierto? Porque alguien dice, y bueno, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿A sufrir? ¿A qué? Y dice, no vino para ser servido en primer lugar. Esta es una condición que Jesús siempre tuvo aquí. Siempre lo que hizo fue para servir a la humanidad, para servir a las personas. Y por eso que Satanás nunca pudo ir en contra de él cuando él hacía milagros, porque lo hacía para servir a aquellos que él mismo había dejado enfermos. Ahora, es interesante notar que el Señor Jesús podría haber dicho, porque yo no vine para ser servido, sino para servir. Dijo, el Hijo del Hombre. Hace énfasis en esto de que Él es el Hijo del Hombre, que Él se encarnó por nosotros. Ahora, una cosa que creo que debemos enfatizar es que el Hijo, a pesar de ser Hijo, no es inferior que el Padre, porque creo que para nuestra mejor comprensión, la divinidad usó esta forma, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene las mismas características que el Padre, es eterno. Hay quienes lo rebajan un poco diciendo que Jesús es un ser creado, es un Dios menor, de Dios. Claro, es un Dios menor. Entonces, no es eso. Cristo es, como dije, es Dios, y Él dejó su divinidad, no la perdió de ninguna manera, no perdió ninguna de las características de su divinidad, sino que estaban latentes en Él, pero Él no utilizaba, podríamos decirlo así. Entonces tenemos que entender lo que el Señor quiso enseñarnos. Creo que el hecho de haberse humanizado y haber tomado la calidad de hijo, creo que es precisamente para enseñarnos nuestra relación con el Padre y también nuestra relación con nuestros padres, porque debemos recordar que Jesús fue un hijo obediente a su padre terrenal, José, y a su madre María. El primero de los evangelios, en Mateo capítulo 24:30, él dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Interesante, porque se está refiriendo a Cristo, él está hablando de Jesús, el Hijo, y dice que Él va a venir, o sea, Él viene con majestad y gloria a la tierra. Y ¿saben? Es interesante que el Señor Jesús, Él se refirió a sí mismo como Hijo del Hombre más de 80 veces. O sea, creo que era el término favorito de Él, que le dijeran Hijo de Hombre, aunque nadie se refirió a Él como Hijo del Hombre. Claro, interesante también porque su característica es que va a regresar. Mateo está diciendo que va a regresar, que esta es una señal, la evidencia, la prenda, ¿no es cierto? Va a distinguirse en el retorno de Cristo de los engaños que van a aparecer. No va a ser un retorno igual a los otros. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, estas características son interesantes analizarlas, porque de alguna manera trasciende el momento de la vida que tuvo Él, y es un momento que también va hacia atrás, hacia su preexistencia. Él tuvo ambas naturalezas, tuvo la naturaleza humana, como también tuvo la naturaleza divina, estaban en Él. Y es interesante también que Él nació como un bebé, Él creció como un niño, como cualquier niño en ese tiempo, se desarrolló y dice San Lucas que crecía en gracia, en sabiduría, en estatura para con Dios y con los hombres. Entonces él hizo una vida normal de todo niño, y después cuando joven ya seguramente empezó a ayudarle a su padre en la carpintería, y él trabajó
allí en la carpintería hasta que llegó el momento en que él fue bautizado, comenzó su ministerio terrenal y allí comienza la predicación del Evangelio. Interesante porque este concepto, esta doctrina de la divinidad de tres personas, Trinidad, ¿no es cierto? Algunos discuten porque no existe esta palabra en la Biblia, pero sí, por lo menos para designar que existe una divinidad. Podríamos decir la divinidad. Claro, y la divinidad es justamente también atribuida, según los testamentos, la Biblia, a Cristo. La enseñanza de estas tres características nos dicen que Dios, o vamos a decir que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová, y que Jesús era consciente de su divinidad. También eso es sumamente interesante en relación a este Hijo de Hombre que vivió entre nosotros, estuvo con nosotros, y eso es lo que Juan de alguna manera va a señalar. Y en el caso que estamos leyendo de Mateo, sigue haciendo énfasis Mateo, interesante, porque que este Hijo del Hombre, allí en Mateo 25:31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y sabe, es interesante que Daniel, el profeta Daniel, estamos en el capítulo hablando 7, del 600 años antes. Claro que sí. En el capítulo 7, versos 13 y 14, ahí usted puede ubicarlo, puede buscarlo en su Biblia, dice: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero es interesante cómo Daniel usa este término, uno como hijo de hombre. Entonces, ese uno como hijo de hombre es Cristo mismo. Claro, la característica que presenta es como hijo de hombre porque lo asocia a ser humano. Claro. Ahora es sí. un misterio la encarnación, la divinidad de Cristo, estas dos naturalezas, pero sí la Biblia, si bien es cierto, nos va puntualizando algunas cosas, pero los textos dicen, este mismo concepto de hijo de hombre, por ejemplo, lo asocia a ser hombre. Él siempre fue humano, incluso las tentaciones, cuando tú ves a Jesús en sus tentaciones, Él las soportó como humano y respondió como el humano debería responder a todas las observaciones o tentaciones que se nos acercan a nosotros día a día. Miraba yo en visión de la noche, dice, como tú lo leías, como hijo de hombre, y todas las características lo colocan a nivel de Dios. Qué lindo es que tengamos a un Dios de esta naturaleza, como hijo de hombre, muy cercano a nosotros, lo podemos entender y lógicamente es mucho más accesible a nosotros. En esta declaración nosotros podemos ver que él les estaba diciendo a quienes lo escuchaban que él era el Mesías prometido, era el Cristo encarnado, el Mesías o el Cristo. Recordemos que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Pero las dos palabras significan el ungido. Ellos estaban esperando a este ungido que iba a ser enviado del cielo, y Jesús les está diciendo que Él es ese ungido, Él es el enviado. Bueno, vamos a seguir conversando mañana nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Nos encontramos. Bendiciones. ¿Por qué es tan importante que sepamos que Jesús era plenamente un ser humano? ¿Qué repercusiones tiene su humanidad para nuestra salvación? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida cristiana práctica, especialmente en nuestras batallas con la tentación y el pecado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.